Bienvenidas y bienvenidos a todos, queridos estudiantes. Nos volvemos a encontrar nuevamente en las jornadas para el festejo. Este es el último de nuestros encuentros, pero para mí eh, el, el encuentro quizás eh, que más nos aportaría la psicopedagogía, que es pensar el trabajo comunitario. Y para mí es un honor presentar a Marité Sarté, eh, pionera, pionera psicopedagoga, la admiro, y primer aporte que ella hace de un texto escrito para la psicopedagogía comunitaria y que ha donado 2 textos para nuestra biblioteca, así que en presencia para escucharla y para leerla posteriormente. Así que es un honor para mí tenerte, Marité. Sabes que te aprecio y bueno, para presentarte, voy a leer tu CV mientras se siguen incorporando compañeros y estudiantes de la carrera. Eh, María Teresa Sarté es licenciada en psicopedagogía y magíster en educación por la Universidad del Salvador, especialista en psicoanálisis y prácticas socioeducativas de Flaxo y en educación superior y TIC, profesora en ciclos de complementación curricular de la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad de la Cuenca del Plata y en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Su práctica combina experiencias clínicas y escolares, desarrollando una mirada interdisciplinaria que articula la psicopedagogía con la teoría crítica, formalizada en su enfoque de psicopedagogía crítica y comunitaria. Un lujo contar con tu presencia, Marité. Bueno, somos todos oídos. Bueno, Silvita, muchas gracias. A Muy, vos. muy amable con tus palabras. Bueno, voy a compartir un PowerPoint mientras les voy contando. Buenas tardes a todos, entonces. Y, y bueno, Buenas muchas tardes. gracias por esta invitación. Eh, lo que yo quisiera en un principio es contarles un poco de dónde vino todo esto, ¿no? Esta pasión por la psicopedagogía. Eh, en un principio, bueno, esta va a ser la presentación de mi libro, ¿verdad? Y algunos de los temas que vamos a tratar de desarrollar. Eh, Ustedes no sé si saben, pero bueno, yo fui durante muchos años profesora y jefa de área de la carrera de psicopedagogía del Instituto 46 de acá de Ramos Mejía. Y la cuestión se inicia así, ¿no? Muy raro todo, pero después de un 2001 difícil y conflictivo, en el 2002 aparece una referente de un jardín de infantes comunitario donde nos hace la propuesta de un proyecto, ¿no? Que era eh, a través de las prácticas, ellos dejaban sus espacios comunitarios, sus jardines, para que las y los practicantes de la carrera de psicopedagogía pudiesen hacer ahí sus prácticas. Porque digamos que en esa época estaba sumamente como iniciándose el tema de las educadoras comunitarias y los jardines comunitarios. Eran muy combatidos en ese momento porque no contaban con titulación, porque no contaban con espacios adecuados para los chicos, bueno, etcétera, etcétera. Cuestión que recién en el del 2014 sale una ley de reconocimiento para estos jardines, ya hace 10 años y un poquito más que están reconocidos, pero en todo ese periodo, digamos que el trabajo en red que hicimos entre los jardines y el instituto fue maravilloso y del cual aprendimos un montón. ¿Y qué pasó en el interín? Para que ustedes vean de dónde viene toda esta locura que me apasiona.
Yo estaba como profe de prácticas en un jardincito, acompañando a las practicantes y estaba junto con el referente, director del jardincito. Y en ese momento me dice el director, no te veo contenta. Y yo, o sea, lo que me pasaba era que veía como mucho desorden, mucho gente que iba para todas partes, chicos, maestras, practicantes. Entonces el referente me dice, ¿a vos querés un lugar en el barrio? Tengo uno para vos. Digo, yo no lo puedo creer. Y bueno, y ahí se inicia otra aventura conjuntamente, que ustedes ven ahí como esa casita que era una salita de primeros auxilios, donde era muy funcional al barrio porque tenía distintos profesionales, odontólogo, médico clínico, ginecóloga, etcétera, etcétera, y era un vacunatorio también importante. Esta salita se fue cerrando, de a poquito se fueron yendo sus profesionales y pertenece a una asociación barrial. Entonces, este referente del jardín le pide a esta asociación que nos brinde ese lugar. Bien, ahí imagínense ustedes que entramos, la limpiamos, la pintamos, arreglamos techo, bañitos, porque eran dos como consultorios con bañitos, sala de espera muy grande, donde ahí podíamos trabajar en grupo con los chicos y una cocinita. Y ahí empieza otra aventura, ¿no? Ahí se abre lo que nosotros llamamos la salita comunitaria, le decíamos la salita recuperada, ¿no? Y, y bueno, y en un principio era tan solo para que los chicos vayan a hacer la tarea, ahí, ¿no? En ese espacio, los chicos del barrio. Pero de a poco nos fueron conociendo los equipos de orientación de las escuelas que estaban ahí muy cerca, a 2 cuadras una, a 2 cuadras la otra. Y bueno, imagínense ustedes, no había muchos recursos ni posibilidades de hacer otro tipo de derivaciones y la salita ahí se fortaleció muchísimo. Bueno, ahí empieza la cuestión, ¿no? Que era lo que más o menos yo les quería contar, pues no van a decir, pero ¿de dónde viene esta persona? ¿Cómo surgió todo? Entonces, ahora sí, eh, cuando eh, me jubilo, pero sigo trabajando en distintas universidades, me encuentro con un montón de papeles y de proyectos y de escritos que dije, bueno, acá podemos hacer como un libro, como cierre, pero a la vez como apertura, ¿no? Y lo primero fue pensar, bueno, pero ¿qué es la psicopedagogía comunitaria? Me costaba como tratar de definirla. Entonces, me costaba porque yo leía las incumbencias y no estaba claramente definido el psicopedagogo comunitario, la psicopedagoga. Y después de mucho, digamos, pensar, después vi que como ámbitos no era nombrada, no hablan del ámbito de la salud, de la educación, de lo laboral, de lo forense. También ustedes saben que los psicopedagogos y psicopedagogas somos docentes, hacemos investigación también, pero no era nombrada como psicopedagogía comunitaria, no me llamaba la atención. Entonces me dije a mí misma, tu problema es que primero tenés que decir qué es la psicopedagogía para vos. Bien, porque claro, yo veía que en sí toda la psicopedagogía es comunitaria, porque ejercemos en un determinado contexto, no ejercemos en el vacío. Entonces, como para circunscribir y dejar bien claro, acá aparecen 3 definiciones básicas, que es la psicopedagogía, que es la psicopedagogía comunitaria y que es la psicopedagogía crítica. Entonces, acá nada, les dejo después el PowerPoint, Silvia, no sé si querés que se lo acerquemos a quienes están escuchando,
Pero la psicopedagogía es, para mí, una disciplina, no es tan solo un campo de prácticas, que tiene por objeto las circunstancias del aprender de las personas, y en esto involucra estructuras deseantes, cognitivas y espirituales, sobre todo en lo comunitario lo van a palpar, lo van a vivir. Todo esto para comprender el mundo en el que vivimos. En este mundo en el que vivimos, lo que yo percibo, y otra vez en lo comunitario mucho más, son cómo se presentan las relaciones de poder, ¿no? De alguna manera sustentadas por determinadas ideologías. Estas relaciones de poder establecen como modos particular de aprender y de no aprender también. Entonces, ahí, como pongo ahí, las personas, grupos, instituciones van configurando sus matrices, modos de aprender a los que la psicopedagogía imprime estrategias analíticas y abordajes específicos cuando estos modos de aprender resultan limitantes, ¿no? Y la psicopedagogía lo que hace es tender a la liberación del pensamiento. Básicamente es esto. Es como un objetivo de tratamiento, ¿vieron? Es esto, liberación del pensamiento. Entonces, bueno, una vez que yo tenía ahí una definición de psicopedagogía, me dije, bueno, pero ¿qué es lo que más podés percibir, ver, ¿no? Conectarte con lo comunitario? Y hay dos cuestiones. Una que es la idea de comunidad, ¿no? La idea de comunidad que deberíamos tener todos los psicopedagogos que trabajamos en comunidades, es muy particular y hay que pensarla mucho, porque muchas veces decimos, sí, la psicopedagogía comunitaria es esta que cuando trabajamos en territorios de vulnerabilidad. Y si bien esto es cierto, porque trabajamos con vulnerabilidades de todo el color que ustedes imaginan, sociales, económicas, políticas, de derechos, ¿sí? Pero lo primero que uno percibe, o al menos en las comunidades donde yo trabajé, es esta cuestión de, como pongo en el título, de avance colectivo. Son comunidades que están empoderadas, son comunidades que en un momento donde en el sector de González Catán, Partido de la Matanza, en esa época del 2002-2003, que era puro campo, apenas unas casitas, donde no había jardines de infantes, ni privados, ni del Estado, ni municipales, un grupo de señoras, de mujeres, se juntan y arman un jardín de infantes, ¿no? A eso voy con el empoderamiento. Y conscientes de sus limitaciones, van y piden ayuda. Fíjense cómo la pensaron. ¿Dónde vamos a pedir ayuda? Y en una carrera de psicopedagogía, si la tenemos en Ramos Mejía, cerquita, vamos a pedir ayuda ahí. Entonces, no pueden ser, digamos, definidas las comunidades solamente por su vulnerabilidad. Hay que reconocer todo lo otro que tienen. ¿Y por qué digo esto? Porque de esta manera, reconociendo el poder que tienen, eh, la calidad de cuidado hacia el otro que tienen, ahí podemos superar nuestra propia actitud asistencialista y patriarcal, que esto se ve mucho, ¿sí? No solamente entre los psicopedagogos, sino trabajadores sociales, pedagogos, educadores comunitarios, ¿no? Que se sienten como por allá arriba, algunos, por suerte muy pocos, ¿sí? Pero es porque precisamente no han pensado bien qué es la comunidad para cada uno de nosotros y qué vemos en esta comunidad. Entonces, acá pongo debate sobre la comunidad. Hay filósofos, sociólogos que debaten sobre qué es y qué no es la comunidad. Y
nosotros podemos estar diciendo que, bueno, que la comunidad es productora de saberes, es productora de saberes no solamente de intervenciones técnicas, son pocas las técnicas que nosotros tomamos en lo comunitario. Y a veces lo tomamos por una cuestión de, como una excusa, ¿vieron? Para ver, bueno, qué aparece ahí. Eh, y también, bueno, la consideramos como espacios de construcción simbólica donde se negocian todo el tiempo sentidos y pertenencias. Bien, ¿qué más es la comunidad? Por supuesto que es territorio de conflicto, o sea, no negamos, incluso en este reconocimiento de avance que tiene y de empoderamiento, no negamos lo conflictivo que suele ser, ¿sí? El territorio en las comunidades. Y otra de las cuestiones que dice ahí que me parece muy importante, que es constructora de redes de cuidados, de afecto y sentido. Esa es la característica guay, por excelencia. Entonces la comunidad es esto, es lo que yo me represento como comunidad, ¿sí? Y algo que le pertenece totalmente es esta cuestión que tiene con respecto al cuidado de los otros, al cuidado de sus semejantes. Entonces, creo que acá no hablé lo suficiente, o no sé si después viene, no me acuerdo, pero esto que tiene que ver con la ética del cuidado, es tan nuestra también, que están de la psicopedagogía. Hay unos autores, Pie Balaguer se llama una de ellas, una española, y Carmona, no me voy a acordar el nombre, seguramente después cuando veamos la diapositiva va a aparecer, en donde con respecto a la vulnerabilidad dicen lo siguiente: vulnerabilidad viene de vulnus, que significa herida, y en esta suerte de herida, digamos que la tenemos todos, no solamente los comunitarios a los cuales vamos a asistir, entre comillas, sino que esta vulnerabilidad la tenemos todos. Y así sí es factible, posible y mejora nuestra calidad de relación con los demás, porque nos hace semejantes, ¿no? Frente al otro. Bien, y ahora sí viene, después de pensar todo esto, viene esta definición de psicopedagogía comunitaria, que es tan solo una elucubración mía y que irá mejorando o modificándose en la medida en que se vaya fortaleciendo como ámbito, como área, como materia dentro de las carreras de psicopedagogía. Por ahora yo la concibo como una condición de la psicopedagogía que transversaliza todas sus áreas, comparte sus especificidades, pero recrea sus dispositivos y estrategias de intervención, ¿no? Se apoya en un marco teórico crítico. Este marco fue el que mejor me pudo explicar lo que allí acontecía, ¿no? Puede ser que ustedes consideren otros, pero el marco teórico crítico es el que mejor me explicaba todo esto. Y todo esto pasa en un territorio donde la comunidad es compleja, pero capaz de reconocer sus propias fortalezas y dificultades y abierta al trabajo mancomunado entre sus miembros y equipos psicopedagógicos. Tienen que estar abiertos a nuestro trabajo. No nos aceptan así nomás. Tenemos que mostrar una serie de credenciales, y no académicas precisamente. Entonces, bueno, esta sería como una suerte de definición de psicopedagogía comunitaria. Y nada, vamos a sus fundamentos epistemológicos entonces. Yo les dije que abreva en un marco teórico crítico,
desde una perspectiva crítica, que es la que yo apoyo. Me refiero a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, esta escuela que se inició en Alemania en la década del 20 con filósofos, psicólogos, psicoanalistas, a la cabeza estaba Freud, y que empiezan a cuestionar lo que venía sucediendo con esta ciencia que se consideraba tan desde el positivismo. Entonces, eh, la teoría crítica va pasando por distintas etapas. En una segunda etapa aparece la sociología fuertemente, aparece Foucault, Bourdieu, aparecen otros sociólogos. En una tercera etapa aparecen los pedagogos críticos y digamos que la teoría crítica, como para que sepan, se va metiendo como en distintas disciplinas. Entonces tenemos pedagogía crítica, psicología crítica, periodismo crítico, economía crítica. ¿Sí? ¿Qué significa? Que se basan teóricamente en los fundamentos de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. ¿Qué significa? Básicamente, que lo que van a analizar es cómo se manifiestan en cualquier hecho social, desde cada disciplina, las relaciones de poder. Y qué lugar ocupan las ideologías, ¿no? Y qué van determinando. Y a su vez, y esto viene ya en la tercera etapa de la teoría crítica, es qué proyecto alternativo se puede pensar, construir para solventar esta dificultad que nosotros estamos manifestando. Entonces, en este caso hablamos de psicopedagogía crítica. ¿Quién empezó a hablar de psicopedagogía crítica? Nuestra querida Dora Laino. Pero digamos que no hay muchos más que hablen de psicopedagogía crítica. Ahora, yo lo que digo, ¿no? Hay muchos psicopedagogos y psicopedagogas críticas. Quizás no lo sepan con estos términos, pero que lo son, lo son. Entonces, en esta psicopedagogía crítica abarca distintos ámbitos, como ya le hemos dicho. Recibimos los aportes de la pedagogía crítica, de la psicología crítica, de Bourdieu, de Foucault, de la educación popular también. Y todos estos aportes, lo que deberíamos estar haciendo es teoría psicopedagógica, ¿sí? Trabajo pendiente, ese. Pero digamos que la psicopedagogía crítica, que es totalmente teórica, podríamos decir, hace praxis en una psicopedagogía comunitaria. La práctica, ¿cómo la vemos a la psicopedagogía crítica? A través de la psicopedagogía comunitaria. Eso sería. Bien. Perdón, fui para el otro lado. No. Bueno, y acá tenemos sí una definición de psicopedagogía crítica, que lo que podríamos estar diciendo es que participa desde un enfoque crítico en la comprensión de cómo las relaciones de poder juegan un papel determinante en el vínculo entre los que aprenden y enseñan, generando a veces confusas y dudosas categorizaciones sobre el modo de aprender de las personas que la mayoría de las veces las someten a precarias conformaciones de subjetividad y fracaso escolar y académico. Entonces lo que hace la psicopedagogía crítica es concientizar acerca de trabajamos mucho con las contradicciones. Por ejemplo, ustedes lo pueden ver en los proyectos de inclusión, ¿no? Que hay mucha contradicción
en algunas propuestas que se elaboran. Lógicamente ahí dice que se apoya en la teoría crítica, es marcadamente interdisciplinaria, se nutre del psicoanálisis, pedagogía y psicología crítica, sociología, teoría del vínculo de Pichon-Rivière, y atiende a las corrientes pedagógicas latinoamericanas que se van expresando con mucha fuerza en los últimos tiempos. Entonces, podemos decir, ¿qué es la psicopedagogía comunitaria? Y bueno, es aquella que se apoya, se sostiene en una epistemología crítica que guarda como principios la interdisciplina, es totalmente interdisciplinaria, contextual, atiende al punto de vista del sujeto, que tiene una idea de comunidad totalmente empoderada y de avance colectivo, una psicopedagogía que trabaja con redes, los trabajos son compartidos, que es sumamente creativa en sus abordajes, recrea dispositivos y estrategias de intervención, tiene una posición ética, como en todo ámbito psicopedagógico, y tiene formación en todos los ámbitos, porque al decir que es una condición que transversaliza todas las áreas, salud, educación, laboral y forense, deberíamos tener formación en cada una de ellas. Bien, yo les conté de Dora Laino, esta psicopedagoga que ahora vive en Córdoba. Ha escrito unos libros acerca de psicopedagogía crítica y algo como muy interesante es que ella habla de una psicopedagogía crítica y situada en América Latina, que ya con eso nos dice un montón, ¿no? Lo situado, que es un poco el eje de nuestra charla y que después les voy a contar en qué líos estamos metidos con ese término de situado. Acá no hay ningún lío, porque ella dice, cuando habla de situado, se refiere pura y exclusivamente a Latinoamérica. Y con esto es fantástico porque nos nutrimos de distintas epistemologías latinoamericanas, que son riquísimas, y tratamos de ver qué es lo que puede ajustarse a nuestra psicopedagogía y qué no. A su vez, cómo pensar el eurocentrismo, ¿sí? Esto que viene de afuera, de lo cual nosotros podemos tomar algunas cuestiones y reconvertirlo, hacer un trabajo de traslación y de reapropiación conceptual, pero hay otras cuestiones que no van. Por ejemplo, eh, la psicopedagogía que propone Dora Laino es más desde lo clínico crítico, se apoya muchísimo en este autor que se llama Habermas. A partir de Habermas desarrolla toda su teoría, que es sumamente interesante. Si pueden conectarse con esto, les voy a agradecer. Yo estoy más inclinada hacia lo que es la pedagogía crítica y la psicología crítica por los ámbitos donde trabajo, ¿sí? Pero bueno, cuando muchos de estos autores críticos, miren, viven acá. O viven acá. Y nosotros trabajamos acá, en estos barrios, donde es necesario caminar por sus calles, conocer a los vecinos, sus negocios, sus niños, sus perros, sus caballos, ¿sí? Hay que recorrerlo, hay que conocerlo. Bien, entonces, este es un desafío, es poder pensar en cuál es nuestro rol, teniendo en cuenta cómo armamos, construimos nuestra posición profesional. La posición profesional es algo que se construye, no viene de un día para el otro,
Eh, Tiene que ver con las teorías que abrazamos, que son aquellas que nos explican mejor lo que nos pasa como experiencia, lo que nos pasa por el cuerpo, por la mente, por los afectos. Eh, ¿Qué teoría me explica mejor esto? Para mí es la crítica, la teoría crítica. Ustedes pueden estar vivenciando otro tipo de cosas. También las lecturas que hacemos, los análisis que hacemos, las vivencias, las consideraciones éticas, nuestras conceptualizaciones, todo eso va armando nuestra posición profesional frente a nuestro rol. Entonces, ¿qué es para nosotros el contexto? ¿Qué significa la persona? ¿Qué lugar le damos a las intervenciones, a los abordajes? Yo no uso mucho la palabra intervención, me gusta decir abordaje o mucho mejor implicación, porque nosotros nos implicamos acá. Y como nos implicamos, tenemos que cuidarnos mucho, porque ya les dije que vulnerabilidad viene de vulnus y heridas tenemos todos y todos nos tenemos que cuidar. Cuidamos al otro, a los demás y nos cuidamos a nosotros mismos. Bien, ¿y cómo nos cuidamos? A través de nuestros aliados, porque la realidad, como dice ahí, se presenta de manera abrupta y tenemos que saber mínimamente que en este trabajo lo mejor que puede haber es el trabajo en equipo, trabajo en red y la supervisión. Esas tres cuestiones para empezar, ¿sí? Nos ayudan y nos protegen muchísimo. El trabajo en equipo, ¿qué podemos decir nosotros del equipo? Es muy difícil trabajar en equipo, es muy difícil conformar un equipo. La conformación del equipo es una construcción, lleva tiempo, lleva calidad de vínculos, lleva mucho de compartir, pero una vez que somos grupo, ¿vieron? Que sabemos todo del otro, si está casada, cuántos hijos tiene, si tiene perro, gato, dónde vive, bueno, todas esas cuestiones, cuando se arma el grupo, ahí podemos hacer interdisciplina y trabajar juntos. Esto de la relación con el saber, cómo circula entre un equipo de trabajo el saber que aborda problemáticas comunitarias vinculadas con el aprendizaje. ¿Cómo circula esto? Porque cada uno va a tener su impronta, ya sean psicopedagogos, psicólogos sociales, maestros. El trabajo en red, ¿cómo ayuda? Cuando estamos un poco medio como desesperados, no sé más qué hacer con este niñito, no sé a quién pedir la ayuda, no sé, bueno, están las redes, ahí podemos ir a ellas y ver ahí qué lazo nos pueden entregar. Y la supervisión, una práctica en desuso es la supervisión, pregunto, porque cada vez se usa menos. La supervisión es, como dice ahí, un trabajo sobre el despeje del diagnóstico, despeje del tratamiento, nos tiene que ofrecer esto, una supervisión, es trabajar sobre los aspectos transferenciales, es decir, un psicopedagogo que tenga mayor experiencia y saber sobre determinado tema o sobre en general de la psicopedagogía, trabaja sobre los aspectos transferenciales. ¿Qué te pasa a vos con este chiquito, con el padre o con la madre o con la maestra o con ese miembro del equipo de orientación? ¿Qué te pasa? Lo transferencial, para poder avanzar. Después, por otro lado, nos tiene que orientar acerca de nuestro diagnóstico, tratamiento, incluso se supervisan dinámicas de talleres, qué pasa con este taller de juego, a dónde queremos llegar, o taller de alfabetización. Eh,
Y por último, mínimamente, una recomendación bibliográfica. ¿Qué podemos leer que nos ayude a seguir pensando sobre este trabajo que estamos realizando? La covisión a veces es difícil conseguirla, tiene que ser alguien con el cual se sientan muy cómodos, tienen que, a veces conocen a alguien y ad honorem les va a dar una mano. Otras veces se supervisa en grupo, aunque hay autores que dicen que el, el- el supervisor no trabaja con grupos, sino que trabaja el uno a uno, ¿sí? Pero muchas veces el trabajo con el grupo sirve, pongámosle el nombre que quieran, y no siempre el otro tiene que ser un psicopedagogo. Se puede convocar a un psicólogo avesado, a un trabajador social, que son tan interesantes y están al tanto del trabajo comunitario. Hacemos interdisciplina con las maestras, con los maestros, así que también nos pueden ayudar mucho con esto. Bueno, entonces, para cuidarnos mínimamente estas tres cuestiones. No se olviden que tiene que ver con el trabajo en equipo, el trabajo en red y la covisión. Bien, si por ahí algo que nos acusan últimamente a la psicopedagogía es de no tener como mayor firmeza en cuanto a lo epistemológico. Nosotros tenemos una psicopedagoga que es Sandra Bertoldi, que está trabajando muchísimo sobre todo esto para que claramente nuestra base epistemológica sea reconocida y comprendida. Porque miren ustedes, nosotros ahí dicen, contamos con primos hermanos, ¿no? Los pedagogos críticos, los educadores comunitarios, psicólogos comunitarios, trabajadores sociales, maestros. Digamos que el psicopedagogo comunitario no es ninguno de ellos. Si bien hace tareas muy parecidas, incluso iguales, tiene objetivos también muy parecidos, pero no somos educadores populares, no somos psicólogos comunitarios, ¿sí? Entonces, sobre esto tenemos que armar nuestra especificidad. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Con qué herramientas trabajamos? ¿Con qué recursos? ¿Qué brindamos? ¿Sí? Ahora bien, miren ustedes, estos son campos sociales totalmente autónomos, son independientes, pero que se intersectan. Por ejemplo, los educadores populares tienen una manera de trabajar la alfabetización, talleres de alfabetización, talleres con adultos incluso, que son una maravilla. De ellos podemos aprender un montón, seguro, ¿sí? Bueno, la psicopedagogía comunitaria que intercede puede tranquilamente alimentarse de estos campos aludidos. Fíjense ustedes la teoría en la que se basa la educación popular. Es maravillosa. Nos habla de conciencias críticas y utópicas, teología y ética, psicología de la liberación. Lean interculturalidad crítica porque es una belleza lo que hay, y el pensamiento colonial y decolonial. Eh, bueno, a veces estas diferencias son sutiles, ¿no? Decimos que la psicopedagogía comunitaria puede aportar su saber en la relación con las subjetividades, que tenemos mucha formación en eso, y en la parte de dificultades de aprendizaje. Ahí tenemos mucha formación. Entonces, esto es lo que podemos aportar. Eh, Nada, por ejemplo, nosotros hablamos de comunidad y los educadores populares hablan de pueblo. Digamos que estas diferencias quizás sean sutiles, ¿no? Bien,
La psicología comunitaria, esta psicología que fue de alguna manera tan analizada por Maritza Montero, que nos dice que se basa en una psicología crítica, y cuando la leí, bueno, yo estaba muy contenta porque digo, no solo a mí me explica lo crítico en lo psicopedagógico, sino que a esta autora le pasa lo mismo. Bueno, también podemos aprender muchísimo de sus enseñanzas. Fíjense ustedes que ellas se apoyan en la filosofía, el constructivismo, la educación popular, la escuela histórico-cultural de Vygotsky y la teoría de la liberación. Es muy semejante a la educación popular. Bien, acá viene una parte medio aburrida, pero a lo mejor a quienes estén en proceso de construcción de tesis o de tesinas les va a servir. Eh, si yo digo que me baso en un marco teórico crítico, mi metodología para acercarme a una comunidad, analizar los fenómenos que allí acontecen, tiene que ser una metodología crítica. No puedo basarme en otra metodología, ¿sí? Entonces, las herramientas e instrumentos ya los hemos conversado, ¿sí? Ese trabajo en equipo, en red, la covisión. Las definiciones van a provenir de la psicopedagogía crítica, de la psicopedagogía comunitaria. Hay un modelo comunitario crítico que mucho de esto nos ha enseñado Montero, en donde dice que el modelo comunitario crítico es el análisis de las representaciones e ideologías actuales y sociohistóricas que se vinculan con relaciones de poder desde las contradicciones que aparecen en la vida cotidiana de los aprendizajes y que además contemple las vicisitudes de una psicopedagogía en comunidad. Ese sería el modelo comunitario crítico, ¿no? A lo que deberíamos aspirar de alguna manera. Hay un autor que se llama John Thompson. El libro de él está en las redes, todo, y que habla de el enfoque hermenéutico profundo, bien pero bien crítico. Y él dice que para analizar estos hechos sociales podemos implementar el análisis sociohistórico, el análisis crítico discursivo y después hacer un análisis de interpretación, reinterpretación. Rápidamente se los digo para que no se me queden dormidos. Miren. Cuando hablamos de análisis sociohistórico, es simple, no es lo mismo analizar una situación de aprendizaje en época de pandemia que post pandemia o ahora, ¿sí? Necesariamente tenemos que hacer este análisis sociohistórico. Cambian los escenarios, cambian las personas, todo. El análisis crítico del discurso. Hay un representante que es Van Dijk, ¿sí? Y hay otros que también son muy interesantes. El análisis crítico del discurso es una perspectiva, un enfoque de distintas teorías, métodos y autores, ahí interviene mucho. Todos consideran las formas de dominación y mecanismos de resistencia, van para ese lado, es lo que analizan. Estudian el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente combativos por los textos, ¿sí? Y el habla. Entonces analizan desde los textos escolares, los manuales académicos, los discursos hablados, los memes, las historietas, las historias que aparecen en diarios, revistas, todo lo analizan desde este lugar. Es muy interesante.
las actividades que dan las maestras, sus consignas. Bien. Y la interpretación me mató, me encantó. ¿Por qué? Porque ellos lo que dicen es, en realidad, eh, lo que le pasa a la persona ya tiene una interpretación. Si uno les pregunta, ¿por qué no sabes leer? ¿Qué te pasó? Ellos les dan una explicación. Está interpretado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos como psicopedagogas es una reinterpretación. Y me encantó porque es una manera de, como de respetar la, eh, la palabra del otro, ¿no? Bien, chimpum. No sé, hasta acá llegamos. Silvia, me dirás si Y continúo. Marita, te estaba o- escuchando atentamente, eh, todos seguimos escuchando y das pie para muchas preguntas o reflexiones al respecto. Eh, ¿Alguien quiere, ya que la tenemos a Marita, Marité, le podríamos hacer alguna pregunta, alguna duda que les quedó? Pueden escribir al chat. ¿Están ahí? A ver, acá está Buenas el chat. tardes, profesoras, ¿cómo les va? Realmente un tema apasionante y es un tema Hola, bastante... Mariela. ¿Cómo estás, profe? Asistencia perfecta la Ay, tuya. yo estoy feliz compartiendo. Es que nos Sí, sí, enriquecemos mucho, nos sí, enriquecemos mucho. Me quedé pensando en el momento que la profe habló de qué mirada tenemos sobre la comunidad y ahí inmediatamente se me venían las representaciones sociales, personales, ¿no es cierto? tal cual. Y la subjetividad tan fuerte, pero enseguida la profe ya lo dijo. Sí, 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 Ella enseguida lo dijo, ¿no? Que tiene que ver con todo eso, que es muy difícil definir una comunidad simplemente como comunidad, ¿no? Porque tiene toda una historia y todo un contexto, todas las subjetividades para analizarla desde ahí, ¿no? Me pareció muy rico. Y como parte de la carrera, particularmente esta materia, es como bastante abstracta para nosotros, para la sí, persona, ¿no? Es como que decimos, a ver, ¿cómo haría yo? ¿Cómo yo sería una psicopedagoga comunitaria? Pero creo que tiene que ver con esto, porque no nos situamos desde la subjetividad, los patrones socioculturales, patrones personales, ¿no? sí. Pero me hizo pensar mucho y analizar y encontrar como una mejor parada, ¿no? Gracias, profe. A vos, Sí, sí, Mariela, sí. a Muy vos. interesante. A mí cuando me tocó hacer una práctica en la facultad, me tocó era sociocomunitaria, era. No me Sí. acuerdo con quién era porque hice varias prácticas. Y me asustó un poco porque dije, ¿y ahora cómo? Si yo a mí me gusta la clínica, me gusta el consultorio. Y desde ese lugar terminé concluyendo que llegué a la escuela, llegué al hogar, llegué a cada sujeto, llegué a las familias. Entonces, La transversalidad. transversalizado todo, Sí, sí, exactamente. sí, Así que sí, muy sí, sí, clarito, muy sí, sí, concreto sí. dentro de esa abstracción que decimos en lo pedagógico y teórico, ¿no? Sí, y me parece re interesante lo que Marité propone, dentro de todo el saber que ella nos comparte, es como psicopedagogo repensar esa experiencia y esa práctica y poder poner palabras y ponernos a conceptualizar esa experiencia, porque salimos al terreno en sí y de un día para el otro hay una demanda X, pero ponerme a pensar requiere un tiempo segundo. No salir, porque uno se representa, lo comunitario como una emergencia. Claro, Viene la demanda y la emergencia sale y hay que dar respuesta. Y después, a posteriori, uno se pone a pensar en todos los conceptos que atraviesa
esa implicancia. Y Me profe, encantó y, tomarlo como implicación, no sí. intervención. Y en ese Eh, mismo, en esto mismo, esta línea que dices, ¿no? Lo importante de lo que ella dice cuando dice la vulnerabilidad. Yo me Tal sentí cual. vulnerable, inmediatamente me sentí vulnerable, porque un sujeto es vulnerable frente a Sí, sí, sí. al ser social, frente Sí, al plantarse sí, como sujeto, ¿no? De sujeto en la sociedad, ¿no es cierto? En una sí, comunidad, sí. es vulnerable al entrar a la escuela, es vulnerable cuando va pasando los años y tiene que readaptar su forma de aprender, ¿no? Sí. Y da Muy cuenta de interesante. esa reinterpretación que no somos, eh, estamos implicados también. Es dialéctica la Claro, situación, claro, claro. ¿no? ¿Quién Por es eso, uno para decirle al otro que, que está en una posición vulnerable? Sigo tu línea de pensamiento y vengo yo como salvador y que traigo estas experiencias. No, al contrario, de la comunidad yo me tengo que adaptar a esa comunidad. ¿Qué tiene? ¿Qué cultura subyace? ¿Qué valores? Eso es una posición ética, quiero creer, Marite. Bueno, sí, 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 seguro, ujú, seguro. Pero bueno, tiene que ver con todas estas cuestiones, ¿no? Y me preguntaban la otra vez de qué manera recrear los dispositivos y bueno, y es estar atento a esto, tal porque cual. hay una anécdota que yo había escrito que primero yo tenía que salir a buscar a un niño, ¿no? Y me decían, no salgas porque va a llover, va a haber una tormenta impresionante. Y yo veía que estaba un poquito nublado nada más. Y digo, ¿por qué me dice que... Bueno, y después caminando por esas calles de tierra, me corrió un ganso y me picoteó ahí el traste. Y después como que los perros se envalentonaron y me empezaron a correr los perros. Digo, pero ¿por qué me pasa esto, no? ¿Y por qué al señor no le está pasando? Entonces, bueno, todas estas cuestiones tienen que ver, ¿no? Esta subjetividad heroica de la que estábamos hablando recién y que sin embargo tenemos que pensar, bueno, cuando hablamos de inteligencia, ¿no? Cuando hablamos de adaptación, cuando hablamos de aprendizaje, todas estas cuestiones no es que se reversionen, sino que están en contacto con una realidad que no es la Sí, habitual que, sí, nuestra. sí, 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 sí. Tal cual, tal cual. Y después, ¿para Bueno, qué vamos a hablar de las ciudades de donde escriben los autores, ¿no? Cuando muestras esa, Alemania, qué esa Claro, terrible imagen me realidad. impactó. bueno, Ver la este, imagen, ahí sí, me olvidé de decir que estos mismos autores, en honor a la verdad, dicen que su idea de comunidad no aplica para América Latina. Esto es deber mío decirlo, que ellos mismos dicen cuando les han preguntado, eh, porque uno, es esto el eurocentrismo, ¿no? Es traer todo lo que viene de Europa es bárbaro y es genial. Y no es así. Entonces, y ellos mismos lo reconocen, no, esto no es para Latinoamérica. Latinoamérica se juegan sí, otras realidades. Y sí, sí, dentro de Latinoamérica, Argentina también es muy particular. sí, sí, Es sí, muy particular. Por eso, cuando hablamos de lo situado, que fue la parte que porque al final estábamos en el título con ese tema, lo situado también está en revisión, porque Dora Laino es clara, lo situado es Latinoamérica, pero por ahí hay otras visiones o perspectivas donde está situado, ¿no? Si es el contexto inmediato, familia, escuela, barrio, o también lo situado es el contexto que yo interioricé. Para mí mi sí, contexto es este. sí, Entonces sí, yo sí, voy por una callecita de ay, pobrecito ese nene, qué pobre que es que está descalzo. Y resulta que él está trepado a un árbol jugando a los indios feliz. Entonces, bueno, estas son las cuestiones que tenemos que revisar, sí, tal ¿no? cual, tal cual, tal cual. Bueno, interesantísimo. Te agradezco mucho, Marité, No, por nada. y a todos los estudiantes que nos acompañaron, saben por lo menos que tenemos que empezar a pensar y a escribir.
a escribir nuestras prácticas, a darle un marco teórico también. Eso me da un posicionamiento y nos protege también. Da cuenta de mi especificidad y de mi profesión. Eso es Exacto. interesante. A ver si hay Y en ese preguntas. aspecto, perdón que interrumpa, en ese aspecto valorar lo que nos da la Universidad Kennedy, ¿no? Que es la escritura académica, porque Sí, realmente Norma Japa nos persiguió varios tiempos, pero nos dio tanto poder fundar y fundamentar la palabra, ¿no? Lo que queremos decir, lo que queremos expresar. sí, sí. Y como escucharás, Marité, tenemos estudiantes de todas las provincias, así que nos Ah, parece porque es claro, virtual, es virtual. virtual. Las prácticas son mixtas, pero la formación es virtual. Y Mariela es egresada hace poquito de nuestra universidad. Yo me Pero egresé bueno, recién en julio, sí. Soy docente de nivel Buenísimo. inicial y estudié, les quiero decir que estudié hasta cuarto año aquí en Jujuy, ¿no? Y tuve una dificultad específica que no me permitió seguir la carrera en esa institución y me decidí con mucho temor por la Universidad Kennedy y tengo gratos momentos atesorados y mucho aprendizaje. Y la escritura académica para mí, yo por eso la valoro tanto, sí, porque sí, claro, sí, acá sí. al trabajar presencial no necesitábamos tanta escritura académica y yo Tal cual. valoro mucho realmente. Buenísimo. Gracias a sus Excelente. valiosas opiniones, podemos identificar áreas de mejora y continuar ofreciéndoles más y mejores propuestas como esta, nos pone la gente antes de despedirnos. Bueno, Marité, Muy bien. mil Bueno, gracias. Irmita, nos vemos, Nos compañerita vemos. querida. Chau, chau. Chau, Muchas gracias. chau.